Muy buenas tardes, el Señor le bendiga de una manera especial. Este es su programa Debate Profético, su amado hermano evangelista Miguel Alexander Rosario y Christopher Martínez. Para nosotros es más que un placer estar compartiendo unos minutos contigo esta hermosa palabra que será de edificación para tu vida. Bien, nosotros hoy tengo un tema bastante interesante, hermano Christopher. Y hoy yo quiero hablar sobre lo que es el comportamiento de el Hijo de Dios en lo que es la iglesia. ¿Cuál es verdaderamente el comportamiento que debe de manejar y manifestar el Hijo del Señor cuando se está hablando de hacer un culto en total adoración a lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nosotros tenemos un compromiso de dar a Dios por gracia, dar a Dios en acción de gracia lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Y yo hoy quiero hablar tengo ese tema para esta tarde. Gloria al nombre del Señor, qué bueno. ¿Sabes algo, Miguel Alexander? A mí me llama la atención que como tú estabas hablando y te estabas refiriendo a lo que es el respeto a la casa del Señor, ¿cuáles fueron los tipos de ritual y sobre todo cuál fue el tipo de acción que Cristo nos dejó y cómo Cristo directamente se dirigió cuando especialmente se expresaba al Padre, cuando había un tipo de servicio, especialmente en lo que es la iglesia del Señor? Y me llama la atención que en esta vida en realidad todo tiene un tipo de respeto y todo exige respeto en esta vida. Así es. Inclusive que el apóstol Pablo se dirigió en una ocasión a la carta a Timoteo, en la segunda carta, y le dijo: mira, Timoteo, respeta a las ancianas, tenla como a madre, a las jóvenes tenla como hermana, a los adolescentes tenlo como hermano, pero sobre todo en la casa del Señor aprende a conducirte bien para que seas un baluarte de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día todo en la vida es relativo, todo exige un respeto. Y así mismo la Biblia expresa en el libro de Habacuc, la Biblia dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Cuando nosotros estamos en la casa del Señor, en la Biblia dice, el mismo salmista en una ocasión se expresaba y decía: pero tú eres perdonador de pecados, por eso serás reverenciado. Dios por su infinita misericordia y por su infinito amor nos perdonó a nosotros, y una de las cosas que nosotros debemos expresar por gratitud a Él es darle reverencia como es digno de nosotros, por causa de que Él nos perdonó, por causa de que Él llevó todo dolor, clavó todos nuestros pecados, llevó todo nuestro martirio y lo expuso allí delante de la cruz del Calvario para que nosotros por Él hoy en día nosotros estuviéramos y teniéramos gozo en nuestros corazones. Así es. Yo hoy quiero tomar del Salmo capítulo 100. Gloria a Dios. Y quiero tomar de aquí unos cuantos versículos para nosotros referirnos a lo que es la liturgia a Dios de su pueblo. Y dice así Salmo 100 del 1 en adelante: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Wow. Y quiero hablar en base a este pasaje bíblico, porque no sé si es porque estamos tan avanzados, si es porque la tecnología de este tiempo ha cambiado de manera directa lo que es la iglesia, o no sé dónde radica este gran problema. ¿Por qué razón? Porque hace unos 15 años atrás no había mucha tecnología, porque la tecnología ha tenido su avasallamiento del 2005 para acá, que se ha avanzado. Entonces, yo recuerdo que cuando yo era niño, era algo sagrado. Cuando uno iba a ir a la iglesia, era algo sagrado. Cuando nosotros rendíamos un homenaje, un culto
al Señor. Entonces, de hace un tiempo para acá, como que la cosa ha cambiado, como que nosotros malaganariamente estamos mostrando cierta actitud que yo creo que no debería ser la de un cristiano y la de un hombre de Dios. Yo creo que el hombre debe de entender y comprender cuál es verdaderamente lo que Dios exige. Porque cuando tú te das cuenta, cuando Jehová se le aparece a Salomón y le da las directrices del templo que él quería, estas condiciones eran las condiciones más leales que un amo le estaba pidiendo a su siervo. O sea, Dios en sí mismo tiene cierta característica y cierta facultad para que se le hagan las cosas. Le habló y le dijo, mira, va a ser la madera de tal, el color púrpura de tal, el rojo carmesí de tal, y todo Dios se lo definió a Salomón de una manera tan organizada, dándonos a entender que Dios no recibe cualquier cosa y Dios no habita cualquier cosa. Es increíble, ministro Alexander, que hoy en día nosotros a veces adoptamos la postura de irrespeto cuando, como te decía ahorita y reiteraba, que todo en la vida exige respeto. Inclusive el apóstol Pablo se refirió en una ocasión a la misma carta al apóstol Tito y le decía, mira, así mismo, dile a los que son esclavos que no sean respondones, que sean fieles a sus amos y que hagan todas las cosas, para que en todas las cosas sea adornada la doctrina del Señor. ¿Qué está sucediendo hoy en día? En el salmo que tú acabaste de leer, cuando dice que entremos por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, nos está dando una clave específica. Mira, hoy en día mostramos a veces una serie de irrespeto a lo que es la casa del Señor. Entramos quizás con acción de, entramos quizás con alegría, entramos quizás con una actitud que no es agradable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el decir yo estoy gozoso o yo estoy alegre no es una postura directamente que yo esté alegre simplemente porque voy con un celular, o yo estoy alegre simplemente porque voy entrando con una persona que va a la casa del Señor, sino que me dice entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus puertas con alabanza. Está diciendo que la postura que tú debes de tomar es que la actitud que tú tienes, quizás tú debes adoptar un cambio en tu vida, que cuando tú estás en la casa del Señor, tú no puedes entrar deprimido por las cargas que tú tengas, por la situación en la que tú tienes. Tú no puedes estar completa deprimido. ¿Por qué? Porque en una ocasión decía el mismo salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, vuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuando el salmista escuchaba hablar, escuchaba decir, vamos a la casa del Señor, e inmediatamente se alegraba. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy en día, como pueblo de Dios que somos, nosotros tenemos que estar con la actitud, con una actitud alegre, con una actitud que inmediatamente nos dé gozo cuando estemos en la casa del Señor. Que cuando nosotros escuchemos, vamos a la casa de nuestro Padre, inmediatamente adoptemos una actitud, que quizás esa actitud que nosotros tenemos, a veces ese porte irreverente, nosotros lo cambiemos, podamos entender que nuestro culto racional, que nuestro culto a la casa del Señor, no podemos mezclarlo con nada circunstancial, con nada pasajero y con ninguna situación que tenga que mezclarse con este mundo. Porque hoy en día, cada vez que nosotros vamos a la casa del Señor, inmediatamente es como si no se nos hablara de nada. Nosotros cuando vamos a la casa del Señor es como que ya no es lo mismo, no estamos en ese primer amor. Mi pregunta es la siguiente. Se ha perdido verdaderamente el primer amor, que es el primer amor que nos va a llevar a nosotros a la salvación plena en Cristo Jesús. Así es. Entonces yo creo, mire Señor, es deprimente como la iglesia del pueblo del Señor se encuentra últimamente. Por ejemplo, hay ciertos factores que se dan en las iglesias y es la irreverencia. Por ejemplo, hay gente que llega a las iglesias y en vez de ponerse a orar en acción de gracia, como dice su santa palabra, empiezan a hablar, número uno, de deporte. Ya el deporte se habla dentro de la iglesia. Número dos, se habla de política dentro de la iglesia. Número tres, se habla del chisme de afuera, se está hablando dentro de la iglesia. O sea, tú no ves esa actitud de respeto cuando entramos por los atrios. ¿Qué son los atrios? Los atrios, amado hermano, que nos está sintonizando, es
el patio de la iglesia. O sea, que cuando tú entres solamente al perímetro del patio de la iglesia, tú tengas esa actitud de reconocer que tú vas a adorar a Dios. Otra cosa que se ve dentro de las iglesias que es deprimente. Señores, de 24 horas que el hombre tiene diario, los 7 días de la semana, no va todos los días a la iglesia. Hay unos días específicos designados, hermano Christopher, para uno congregarse. Ahora, ¿qué sucede? De las 24 horas que nosotros tenemos en la tierra, solamente dedicamos 2 horas. Y no es justo que en 2 horas nosotros no podamos aguantar, ni nosotros ni educar a nuestros hijos, de aquí que vamos a la iglesia del Señor. Por ejemplo, esa comedera dentro de la iglesia es una falta de respeto, verdaderamente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Porque tú crees que era porque Jesús era un loco viejo cuando Él dijo: los celos, óigame, el celo de tu casa me consume. O sea, el mismo Jesús dio testimonio fiel, vivo y real de que verdaderamente se debe de respetar lo que es la casa del Señor. No es lamentable bajo ninguna circunstancia que nosotros estemos irreverenciando lo que es un culto a Dios, y muchas veces el Espíritu Santo no se derrama por esa irreverencia. Muchas veces nosotros mismos nos vamos más cargados de lo que llegamos a la iglesia, pero es por nuestra actitud. O sea, el pueblo del Señor, yo soy de lo que abogo por una reforma, porque no podemos seguir bajo esta condición anémica, anacrónica, que lamentablemente nos refleja a nosotros como el pueblo santo del Señor, y nos da a entender a nosotros que nosotros, en vez de alcanzar la sabia sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos enredando, y en vez de hacernos sabios nos hacemos neófitos. Porque no podemos seguir así bajo esa condición. Es lo que yo entiendo, es lo que creo. Hay un pasaje bíblico que dice, hermano Alexander, estoy muy de acuerdo contigo. Dice la palabra que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El corazón, especialmente lo que es el tesoro, es algo que nosotros debemos cuidar, es algo que nosotros debemos tener muchas guardas en nuestro corazón, porque hay veces que hay ladrones que son del alma. Cuando nosotros estamos en el primer amor, hay mucha gente que malinterpreta. Tú hablabas y redundabas un poquito del primer amor, que hay personas que hoy en día: mire fulano, usted danza, usted está en esa postura, usted quizá danza en la iglesia, usted habla en lengua, usted está así porque usted está en el primer amor, entonces usted en cuál está. Es lo que yo digo. Si nosotros hoy en día, anteriormente danzábamos, hablábamos en lengua, no nos fijábamos en tantas cosas, hoy en día quizás ni utilizábamos un celular, hoy en día, ¿por qué entonces eso nos está afectando a nosotros? Porque el primer amor de nuestra vida se ha ido, amado hermano, usted que nos escucha. Nosotros hoy en día tenemos la finalidad y queremos introducirte que nosotros, ese porte de irreverencia, nosotros debemos de quitarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si Dios no es el primer lugar en tu vida cuando tú vas a la iglesia, entonces ¿qué es lo que tiene primer lugar en tu vida? Tienes que hacer un autoanálisis, tienes que chequear los rincones de tu viña, porque me imagino que hay zorras pequeñas que se están metiendo ahí. Y nosotros hoy en día, amado hermano que nos está sintonizando por este canal, queremos darte esta palabra, queremos proyectar en ti que debemos de volver al primer amor. Mira, Jehová está en su santo templo, y la Biblia dice que calle delante de Jehová toda la tierra. Jesucristo decía: el celo de tu casa me consume. Hay gente que criticaba eso en los tiempos de Cristo. Hoy en día todo es criticado, que por qué no se puede usar un celular, que por qué no se puede usar esto. No es que tú no lo uses en la iglesia, es de la forma en que tú lo estás utilizando. Escúchame bien.
¿Cómo es posible que cuando hay un mover de Dios, que cuando Dios se quiere glorificar en nuestra vida, se quiere glorificar en un servicio, tú estés inmediatamente reverenciando a un celular, tú estés atendiendo una llamada, tú estés haciendo cosas que no tienen ni la menor importancia para el momento? Escúchame bien, los afanes de este mundo nos están ahogando. La tecnología y muchísimas cosas están tomando el primer lugar que le pertenece a Dios. Y nosotros hoy en día sacamos la cara por este oficio. Nosotros debemos entender que la situación no puede estar como está pasando hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios celoso, hay un Dios que está velando por la obra, y hay un Dios que nos está exigiendo, que quiere glorificarse en medio de su pueblo. Pero si a Dios no se le llama, escúchame bien, cuando Dios a ti te llamó, cuando Dios a ti te llamó, escúchame bien, Dios inmediatamente puso sus ojos sobre ti. Y la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Hay un espíritu, dice la Biblia, que nos anhela celosamente. Y si Dios te está anhelando, si Dios te cela con celo de Dios, entonces ¿por qué hoy en día tú no estás prestando con prioridad a las cosas que son del Señor? Mira, y cuando tú sopesas lo que son las religiones tradicionales, tanto como la católica, tanto como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, que tú observas la magnitud de reverencia que estas denominaciones paganas tienen ante su Dios falso o ante su error. Óyeme, es algo deprimente cuando tú observas la iglesia del Señor, que tiene a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios todopoderoso. Entonces nosotros, yo de manera particular, yo abogo de que la iglesia, empezando por los pastores, empezando por los líderes, debe de tomar cartas en el asunto. Óigame, los pastores, los líderes deben de tomar cartas en el asunto, porque no se puede, lamentablemente, seguir permitiendo esta irreverencia que hay en las iglesias. Otra cosa es el bochinche en las iglesias. Óigame, usted no me vio en la semana, espere a que se termine el culto o vaya a visitarme a mi casa, pero a mí no me hable dentro de la iglesia. Óigame, ese bochinche, esa tertulia, dentro de las iglesias, eso es algo deprimente, señores. Y así nos llamamos ser cristianos, así nos llamamos nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a permitir eso? Ahora, otra cosa, yo recuerdo cuando yo era niño, que la pela que yo me llevé por las irreverencias dentro de la iglesia del Señor no fue una ni dos. Así es. Ahora, están siendo los padres y las madres tutores y padrinos de lo mal hecho. Porque cuando lo buscamos en los niños, es el fruto y el resultado de los padres. Usted, padre, que lleva a su hijo a la iglesia, usted tiene que enseñarle en primera instancia que desde que se sale de la casa es con una actitud de reverencia a Dios. No podemos seguir en eso, lamentablemente, señores. Y yo creo y entiendo que Dios no recibe cualquier cosa. No, el Dios que yo conozco no recibe cualquier alabanza diáfana, abúlica y anémica. No. El Dios que yo conozco es un Dios que recibe el holocausto de primera instancia que se le dé. Así es. Dios es un Dios exigente. Y lamentablemente no puede seguir esa falta de respeto en los altares. Ahora, otra cosa, los músicos no oran, varón, para subir a un altar. Ya muy pocos músicos yo he visto orando de manera reverencial para ir a un altar a tocarle a Dios de gloria. Los músicos se desmontan de su vehículo, entran, saludan, se suben al altar y a tocar. ¿Para quiénes lo están haciendo? Es mi pregunta. ¿Para los hombres o para Dios? Antes usted veía que cuando uno iba a tomar una parte, uno octava mucho. Y nosotros de manera particular lo hacemos. Y es cuando uno tiene una actividad, uno se pone donde el capitán ve a uno. Pero ahora usted le dice a la gente en el programa, el domingo, en el transcurso de la semana, le toca a la prédica a fulano. No ora, no lee Biblia, como es para Dios. Ese
el meollo, como es para Dios, Dios lo va a recibir, porque es para Él. Dios no recibe cualquier cosa, Dios es selectivo. Dios es un Dios selectivo. Dios no recibe cualquier alabanza, cualquier adoración. Entonces nosotros queremos optar por darle a Dios lo que salga. Salió así, no. Para hacer algo especial para Dios, nosotros debemos verdaderamente de darle la importancia que eso merece. Así es. Eso es lo que yo entiendo. Así es. No estamos... Créame que nuestra intención, como reiteraba ahorita, era simplemente transmitir esta palabra para que sea de edificación. Recuerdo, ministro, que cuando desde pequeño me llevaban a la iglesia, se tenía otro tipo de principio y otro tipo de reverencia. Mira, si nos vamos a lo que son los tiempos, hay tiempo para todo. Y yo creo que este es el tiempo de la irreverencia, donde la gente lastimosamente ha perdido como ese temor en el corazón y ha perdido como ese agradecimiento que se desborda del corazón del hombre. Y hemos estado hoy en día, como dice un pasaje, como dice una frase por ahí, amarrando a Jesucristo y soltando a Barrabás dentro de las congregaciones. Con todo el respeto que se merece cada iglesia, sea la iglesia católica, la de los testigos de Jehová, todas las iglesias que hoy en día es una nominación religiosa y que hacen el culto, cada quien con su tipo de doctrina, tienen un tipo de dogma y un tipo de reverencia diferente. Pero hoy en día la iglesia cristiana evangélica, para ser un poquito más específico, hemos querido que se organice un poquito más en cuanto al culto para su Dios, porque hay veces, la Biblia, hay veces que nosotros exigimos que Dios se mueva, que Dios haga grandes prodigios, que Dios haga grandes milagros. Pero escúchame bien, y hay gente que dice, no es porque ya Dios no se mueve como antes, ni se mueve como lo hacía ahora. En la Biblia especifica que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero la Biblia dice, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han apartado su oído para oír y su mano para no hacer milagros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si nosotros vamos con la actitud agradecida para adorar a nuestro Señor, para que Dios se mueva, escúchame bien, Dios se va a mover. En la Biblia registra en Salmo 96:8 y dice, y dad a Jehová la gloria debido a su nombre y venid con presente ante sus atrios. Cuando Dios dice dad a Jehová la gloria debido a su nombre, tenemos que entender que no es para el presidente de la república, amado. Tenemos que entender que no es para el pastor de la iglesia. Ni tenemos más respeto cuando se trata del presidente, claro, o se trata del síndico, se trata de un evangelista internacional. Bien, hoy en día, tanto los sacerdotes, los pastores, los líderes de cada congregación y de diferentes denominaciones de iglesia guardan lo que es un tipo de irreverencia. Pero nosotros hoy en día hemos perdido lo que es ese porte, ese tipo de postura, por causa de que otras cosas han tomado lugar y han sido más prioritarias para nosotros. Yo creo que si Dios es el centro de nuestra vida y si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces nos hemos llenado la boca de fábulas y de cosas que lamentablemente hoy en día no tenemos que hablar cuando es el tiempo del Señor. En la Biblia registra que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Si hay un horario que Dios te está exigiendo, que es el tiempo de tú darle a Dios lo que es de Dios y después darle al César lo que es del César. Pero cuando llegó el tiempo que le pertenece a Dios, escúchame bien, amado hermano, tenemos que ser celosos con esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes algo, lamentablemente, ese algo que tú tienes siempre tiene enemigos. Y tiene un novio, vas a encontrar a una persona que va a tener un enemigo de eso. Y tú tienes que ser celoso, tienes que cuidarlo con celo de Dios específico. Tenemos que cuidarlo. Y lo que concierne al culto, escúchame bien, hay demasiadas distracciones hoy en día, estamos demasiado turbados. Eso es otro problema, la distracción. Mira, estamos demasiado ocupados en otras cosas cuando Dios quiere glorificarse. Y el brazo de Dios no se ha cortado todavía, sino que tantas cosas han hecho que Dios oculte de nosotros su rostro y el brazo de Dios se acorte aún más. Escúchame bien, Dios se quiere manifestar, Dios quiere hacer milagros todos los días. Mira que le dijo Jesús en una ocasión a los fariseos. Los fariseos interrogaban y le decían a Jesús, pero mira, 7 días tiene la semana. En uno de esos días venid y sé sanado. ¿Y por qué entonces tomaste el día sábado para hacer esto? Oye, Jesús se molestó con este tipo de postura porque estaban irreverenciando, estaban exigiéndole a Dios lo que ellos no sabían. Claro. Inmediatamente Jesús
Varón, cuando escuchó esto, le dijo, mira, escúchenme bien, el Señor del sábado está aquí, pero no me interesa hablarte del sábado, lo que me interesa es que él le dijo, mira, el reino de los cielos hasta el día de hoy trabaja, y mi Padre y yo también estamos trabajando. El cielo siempre está trabajando, el cielo siempre tiene sus oídos atentos al clamor de los afligidos, dice la palabra. Entonces, si el cielo está atento para escuchar nuestras oraciones, si el cielo siempre está atento para entrar en acción, si el cielo está atento de que una palabra de fe trastorne los cielos para que el Padre inmediatamente entre en escenario, entonces ¿por qué hoy en día nosotros estamos tan distraídos en otra cosa cuando Dios está atento a nuestro clamor? Oye, aún nosotros siendo irreverentes, faltándonos porte en nuestra reverencia, Dios aún así está atento a nuestro clamor. Mira, varón, y desde la historia de la civilización, el respeto que se le tenía al rey o al denominado líder era un respeto que en primera instancia era un respeto extremadamente estrecho. Por ejemplo, cuando un profeta, Dios lo levantaba y iba a dar un mensaje a cualquier rey de cualquier jurisdicción, según la historia, este profeta, aunque llevaba la palabra de Dios cortante como espada de doble filo, mantenía un protocolo de respeto. O sea, él llegaba y cumplía con el protocolo, se arrodillaba delante del rey, y hasta que el rey no señalaba con su dedo, con su anillo no lo señalaba, no se podía levantar de ahí. Y llevaba el mensaje del Señor, del Omnipotente. Llevaba el mensaje cortante como una espada de doble filo. Ahora, ¿qué otro problema vemos en las iglesias de hoy día? Y es que el día que a mí me toca una oportunidad, ese día yo estoy atento al culto. Pero el día que le toca a Frutanejo o a Perencejo, yo estoy como que todo va a depender de ese que tiene la oportunidad o que tiene la parte. Entonces ahora es por carita el evangelio. El evangelio no es por carita, y el Espíritu Santo no se va a sujetar a una persona que tenga una oportunidad en ese momento. Así es. Y Dios es Dios. Si usted le busca a Dios de manera particular, usted le va a encontrar. Pero Dios no se sujeta a esos límites. No se sujeta. ¿Y cuál es? Mire, varón, y yo le voy a decir algo hoy, y lo voy a decir con toda la propiedad del mundo. La irreverencia en las iglesias de este tiempo, óigame, la irreverencia en las iglesias de este tiempo es un resultado, es un diagnóstico que en primera instancia demuestra cómo está la vida espiritual de la gente en este tiempo. Que no oran, que no ayunan, que no buscan a Dios, porque una persona que ame a Dios verdaderamente no irrespeta esa pasilladera y esa caminadera cuando se está predicando. 2 horas que le dedican a Dios solamente, miserable, 2 miserables horas que se le dedica a Dios, que de una vez desde que llegue el tiempo ya todo el mundo está viendo el reloj. Todo el mundo con querer ir al baño, todo el mundo con querer. Los muchachos se les mete una piquiña, que eso es del mismo diablo. Se mueven para todas partes. Óigame, la irreverencia ha llegado a un nivel tal que yo sé que son muy pocas las adoraciones que Dios está recibiendo. Es un Dios que no recibe cualquier adoración y cualquier alabanza. Ahora, yo quiero que analicemos, varón, un poco, para finalizar un poco. Yo quiero que analicemos, varón, el por qué Dios mató a Usa. ¿Qué tiene que ver la muerte de Usa con lo que es la irreverencia? Vamos a ver, porque desde un punto de vista, mirándolo nosotros desde un punto de vista frío, calmado, tranquilo, ecuánime, desde ese punto de vista se da a entender como que fue una injusticia que Dios cometió con Usa, su siervo. No fue injusticia. Lo que pasa es que todas las cosas que se crearon, especialmente que habían sucedido desde la antigüedad, se crearon para ejemplo de nosotros, como dice el apóstol Pedro para nuestra historia. En el caso de Usa, nosotros en realidad vemos
aquí y nos hacemos a veces la imagen de Dios, de un Dios injusto y de un Dios que quizás no tiene clemencia ni misericordia. Y mucha gente eso es lo que cree y lo que da a entender con ese caso de Usa. Quizás se da un poquito a notar, pero en realidad todo esto es todo lo contrario a veces de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros descontextualizamos y hacemos y dramatizamos un breve análisis de lo que fue la historia de Usa, nos damos cuenta que desde la antigüedad ya Dios había designado a los levitas y a los sacerdotes que solamente ellos tenían la facultad de llevar consigo el arca. En la antigüedad había lo que se llamaba un respeto único a lo que eran las cosas sagradas, a lo que era lo santo y lo sacrosanto. Entonces las cosas se distinguían y eran muy diferentes a como nosotros remontándoles en la actualidad, hoy en día. Escúchame bien, había un Dios que se manifestaba de una manera muy personal a los hijos de Dios, y Dios le hablaba de una manera muy manera muy íntima, clara a todos y muy íntima a todas las personas que estaban allí. Pero en este caso, escúchame bien, cuando nosotros vemos la historia de Usa, nosotros podemos pensar, inclusive yo mismo pensé y dije, bueno, pero Dios mismo debía de pasar por alto quizá esa situación, porque él vio la intención de Usa no era mala. No, él vio la intención con que Usa, pero a veces las intenciones, nosotros decimos, pero las intenciones son las que Dios ve, y entonces las acciones no cuentan. A veces las acciones también cuentan, porque queremos, mira, solamente nos remontamos y vemos que Moisés, golpeó la roca con ira, y Dios le había dicho que le hablara, no que la golpeara. Pero escúchame bien, está bien que la intención de Moisés era darle agua al pueblo, y el pueblo lo tenía hostigado. Yo era mismo de lo que si estuviera ahí, varón, hace rato que le había dado un trancazo a uno. Sí. Moisés estaba muy saturado, pero aún así saturado, él como quiera se dejó hostigar, y sus intenciones directamente golpeó la roca, y eso le costó entrar a la tierra prometida. Entonces, si Moisés hablaba con Dios, Usa lo hizo con unas buenas intenciones. Imagínate nosotros hoy en día que a veces decimos, no, Dios me va a pasar por eso, por alto. Dios no tiene favorito, hermano. A veces nosotros pensamos que Dios tiene favoritismo, cosas. Si Moisés hablaba con Dios y fue el profeta más grande, el profeta que se levantó más usado, y el hombre más manso de la tierra, y el hombre más manso, y Dios no le permitió esa situación. Imagínese a usted y a mí, si Usa hizo eso, escúchame bien, amado hermano, y Dios no pasó por alto la situación de Usa. Mira, el caso de Usa fue muy deprimente, pero fue irreverencia, hermano. Porque en primera instancia, cuando tú notas el trasfondo de las circunstancias de la historia, te vas a dar cuenta de que el arca no se llevaba como tenía que llevarse. Claro que no. El arca se estaba llevando en un burro, y no eran los burros que estaban destinados para llevar el arca. Ahora, Usa, en primera instancia, él sabía que él no podía, bajo ninguna circunstancia, ponerle la mano al arca del Señor. No. El caso de Usa fue un vivo ejemplo de la irreverencia, quizá de manera directa, quizá de manera indirecta, porque Usa bajo ninguna circunstancia quiso fallarle a Dios. Él vio que el arca se iba a caer, pero él sabía y tenía el conocimiento que él no estaba destinado. ¿Para qué? Para agarrar el arca, que eran los levitas. Ahora, ¿qué es lo que Dios sopesa? Dios sopesa nuestro conocimiento. Y mire, varón, lo que le voy a decir. Yo creo que debe de haber un nuevo resurgir en lo que es la disciplina de la iglesia del Señor, en lo que es cuando uno entrega un culto a Dios. Amado, es deprimente como están los cultos últimamente. Usted ve que antes no había mucha letra, no había mucha teología, no había mucha tecnología, no había mucha ciencia, no había mucha revelación, pero había algo que se llamaba respeto y disciplina a las cosas de Dios. ¿Te recuerda que uno no se podía mover mucho cuando uno era niño? No. Porque mamá y papá de una vez repercutaban en contra de uno. Uno no podía moverse tanto. Entonces, yo creo que el pueblo del Señor debe, de una manera u otra, cambiar lo que es
la indisciplina e irreverencia a los cultos que se hacen para Dios. Porque no se hacen para uno, se hacen para Dios. Y es una de las razones por la cual el pueblo del Señor no está impactando de la manera que tiene que impactar. Esa es una de las razones, mire varón, en primera instancia, cuando el pueblo se desenfoca, esa es una de las primeras razones que muestra la irreverencia. La irreverencia, ¿por qué razón? Nosotros tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para recrearnos. Ahora, ¿qué jefe va a permitir que usted llegue pasado de hora? No, imposible. Uno mismo aboga cuando uno va para la universidad a estar 1 hora antes. Cuando usted va para el trabajo, usted está 1 hora antes para leer la Biblia, para orar, para bañarse, para organizarse para el día del trabajo. Ahora, cuán bueno fuera que nosotros, para que no se nos descuente en el trabajo, no faltamos. Cuán bueno fuera si fuese así en los cultos del Señor, varón. Otra cosa, los domingos se ha vuelto el día principal para el pueblo congregarse. Ya los días de los cultos de sociedad de damas namaban la dama, la sociedad de caballeros namaban los caballeros, la sociedad de jóvenes namaban los jóvenes. Ya nadie va a los estudios, nadie va a la célula, nadie va al culto de oración, solamente se reúnen los domingos. Y me voy con él, me voy en Gloria, y Gloria anda por la 27 de febrero, hace años, la banderita, que se fue. Entonces, la irreverencia tan solamente no está en la manera en la cual nosotros venimos a la iglesia y en la actitud. Hay muchas maneras de cómo irreverenciar lo que es la casa del Señor. Cuando nosotros tenemos tiempo para ir a la iglesia, que nosotros en nuestro subconsciente sabemos que podemos ir ese día y no lo hacemos, estamos irreverenciando lo que dijo el mismo Jesús: tener a Dios sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios amarás sobre todas las cosas, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta es la siguiente: ¿estamos amando a Dios sobre todas las cosas, ministro? No estamos amando a Dios. ¿Lo estamos amando? No, y yo me voy a incluir. ¿Estamos amando a Dios de manera como Dios lo establece? No, fíjate. Lamentablemente no lo estamos amando. No lo estamos haciendo. Fíjate, ministro, que el apóstol Pablo redundaba en la carta a los Corintios y decía: hágase todas las cosas decentemente y en orden. Dios tiene un orden fuera de todas las cosas. Claro, su orden divino. Claro, pero hay un orden que es el parámetro humano, que es el que nosotros establecemos. Y fíjate que cuando tú te refieres ahora, me llama la atención que Jesús nunca llegó tarde a ningún servicio. Jesús nunca llegó tarde en un milagro. Jesús siempre estaba a tiempo. Aunque la gente criticaba, la gente hablaba y la gente murmuraba que si le amaba tanto, ¿por qué no pudo estar aquí antes de su muerte? Y sin embargo, todas estas situaciones Dios la utilizó para él glorificarse. Jesús siempre llegaba en el momento preciso. Hoy en día sí me llama sin atacar ningún tipo de ética ministerial y sin atacar ningún tipo de ética de cada cristiano en particular. Pero hoy en día, a veces como predicadores, porque yo soy el predicador, se me tolera de que yo llegue tarde. Esa es otra cosa. De que no importa, yo puedo llegar tarde. Entonces yo entiendo que si hay un tiempo en que tú te intimidaste con Dios, de que tú buscaste la dirección del cielo y de que tú oraste, te preparaste, te bajó el rema, buscaste la revelación, Dios te llevó a la necesidad. Entonces, ¿por qué hay que llegar tarde también? Porque yo creo que hoy en día está bien que se te prepare un escenario, porque preparamos mucho los escenarios para los predicadores, pero cuando predica el fulano de tal, el más pequeño, no se predica, no, porque entendemos y sabemos que es lo que se viene a traer ya, porque ese quizás no es tan usado como el otro, pero entendemos, amado hermano, que esto es de una manera particular y sin acepción. Yo entiendo que hay excepción, pero Dios no hace acepción de personas. Ahora yo entiendo de que los cultos, todo el tiempo yo no puedo estar esperando un Harrigan. Todo el tiempo yo no puedo estar esperando un Randy para que venga a un servicio.
Yo todo el tiempo tengo que preparar el escenario para que el agua de Dios pueda fluir, para que fluya el río de Dios. Porque todo el tiempo las cosas, la Biblia dice que si comemos o si bebemos o hacemos otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Claro. Y si hacemos todo para la gloria del Señor, puede venir quien sea o puede estar quien sea cantando. Nosotros debemos estar todo el tiempo temprano y preparar el ambiente, porque no es el predicador, no soy yo, no es la hermana, es el Señor, al Dios de los cielos. Estamos con ese predicador que viene para allá, es preparando simplemente el ambiente para que se manifieste el más importante. Claro, hermano mío. Nosotros, entonces, porque hoy en día damos esa prioridad, nosotros entendemos que es una manera, perdón, es un irrespeto hoy en día. Solamente se prepara el ambiente o se prepara todo ese tipo de liturgia cuando viene un distinguido. No, amado hermano, entendemos, escúchame bien, Dios, escúchame bien, en la Biblia dice que por las gentes poner la imagen y la mirada en los hombres. La Biblia dice que el mismo Cristo no hizo muchas señales en el sitio de donde Cristo procedía. Claro. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él no hizo muchas señales allí, dando a entender que el profeta no era honrado sino en su propia tierra. ¿Sabe por qué Jesús no hizo muchas señales allí? Porque la gente se escandalizaba, la gente ponía la mirada, este es el hijo de José, es el hijo de María, es el carpintero. Entonces subestimaban y menospreciaban el poder que había reposado sobre la vida de este muchacho, sobre la vida de Jesús, sobre la vida del Dios que se hizo carne, el Dios que pisó la tierra. La gente irreverenciaba ese poder que había sobre la vida de Jesús. Entonces, la Biblia dice que Jesús no hizo muchas señales allí. Entonces, hoy en día tú no me puedes a mí decir que tú, porque seas de una iglesia o porque sea de un tipo de congregación, o tal vez en el lugar donde te encuentras, quizás tú te vas a parar de hacer señales porque la gente no cree en ti, o porque la gente diga, no, el profeta no es honrado en su propia tierra. No, lo que pasa es que los que no son honrados son ellos. ¿Por qué? Porque a ti no se te honra, y si a ti, como a Jesús no se le honró en aquella tierra, Él no hizo muchas señales allí por causa de que no se le honraba. Pero si a ti se te honra, amado hermano, escúchame bien, de cierto te digo, como te lo digo por medio de este programa, Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a hacer muchas señales, Dios va a hacer muchos prodigios. ¿Por qué? Porque la gente tiene la sagacidad y tiene la fe de que en ti va a reposar el Espíritu del Señor. Pedro era de la ciudad del Señor, y cuando la gente conocía a Pedro, la gente lo conocía como un pescador de hombres. Sí. Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice que a la tercera vez se entristeció varón. ¿Por qué? ¿Por qué se entristeció a la tercera vez? Porque él creía que Jesús no creía en el potencial ni creía en lo que él estaba diciendo. Lo que pasa era, Pedro, que si yo te llamé, ¿qué tú haces todavía allí pescando peces? El deber tuyo es atender la obra del Señor, porque si tú estás en la obra atendiendo, Dios se va a glorificar. Así es, así. Y cuando Dios le dice a Pedro que si lo ama, Dios le está diciendo, Pedro, haz una cosa que es amarme, pero también a otra cosa que es atender verdaderamente mi santo templo. O sea, que el amar a Dios es una cosa y el nosotros cumplir con nuestra asignación es otra. La iglesia, mira varón, yo creo que la iglesia del Señor debe de empezar una campaña para acabar con ese mal de desinformación de los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no hay como esa campaña definida, acabada, de enseñar al Hijo de Dios cómo uno debe de manejarse, cómo uno debe de actuar dentro del templo. Como que no hay ese seguimiento para que podamos crecer tanto espiritualmente como físicamente. Porque ahora hay una doble moral, y es que hemos optado que solamente debemos crecer espiritualmente, y no es así. O sea, nosotros, como el mismo apóstol Pablo le dijo a uno de sus discípulos, cuando le dijo, yo quiero que como tu vida espiritual está prosperando, así prospere tu vida física. Sí. O sea, es algo que se debe llevar de la mano. Y la irreverencia es un flagelo
tanto espiritual como físico. Porque nosotros somos espíritu hecho carne, pero la carne manifiesta lo que está dentro de nuestro espíritu. Y yo creo que la iglesia de este tiempo del siglo XXI, con toda esta tecnología, con todo este conocimiento, debe de optar cada día más por alinearse al verdadero diseño que Dios tiene para ello. Es lo que yo creo. La iglesia en general debe de volver a reivindicarse en qué es lo que Dios quiere que se haga y cómo Dios quiere que se maneje dentro de su casa.